Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. El buen Salvador, verdad esperando es su anhelo. Examinando nuestra fe a la luz de la Biblia. Como bien usted sabe, amado oyente, el programa es Probando los Espíritus. La Iglesia de Cristo es la única institución en el mundo que examina todo grupo religioso probándolo a la luz de la Biblia. El tema para hoy es el bautismo bíblico. La palabra bautismo es una palabra que viene del griego bautizo. En griego esta palabra en la cual se traduce sumergir o zambullir o sepultar. Vamos a examinar primeramente el bautismo católico romano. Este bautismo, su práctica es la siguiente: es por aspersión o por rociamiento. Esta aplicación de este bautismo se aplica a infantes, o sea, a niños. Estos, por supuesto, no pueden tener fe, ellos no tienen fe. Tampoco tienen la capacidad de arrepentirse, según lo dice Hechos 2:38. También no pueden confesar su fe en Cristo Jesús, porque recuerde que un infante no tiene esta capacidad. También este bautismo es para el perdón del pecado original. No, oiga bien, no los pecados de uno, es decir, no para el perdón de pecados, que este término sí es bíblico, pero el término para el perdón del pecado original, pues algo ajeno a las Sagradas Escrituras es este término. Bueno, este es el bautismo que practica la Iglesia Católica Romana. Pero también es necesario analizar el bautismo evangélico. Necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña realmente, pero vamos comenzando ahora con el análisis, porque recuerde que debemos de examinar las enseñanzas. Cuando nosotros mencionamos algunos nombres, no nos referimos meramente a personas, ni queremos dañar a ninguna persona, simplemente nos referimos a la falsa doctrina, porque ese es nuestro campo. Debemos presentarles la verdad, pero también es necesario sacar a la luz el error. Amado oyente, el bautismo evangélico es el siguiente: algunos practican la aspersión, pero la gran mayoría practica la sumersión. Este es una profesión pública de su fe. Es un rito iniciativo de la denominación, o sea, para ser miembro en propiedad de determinada secta y para tener privilegios en ella. Según ellos, no es esencial para la salvación el bautismo. Los que dan más énfasis al bautismo son los de la secta bautista, y aún el credo de la Iglesia Bautista sobre el bautismo declara lo siguiente. Dice así: ahora bien, los hechos y pasajes citados demuestran la importancia del bautismo, pero no que éste sea esencial para la salvación. Mi amado oyente, pues déjeme decirle que esta doctrina está en total divorcio con la palabra de Dios. La única diferencia de alguien que fue bautizado así con esta creencia es que simplemente entró al agua con sus pecados y salió con los mismos pecados del agua. Así que, amados, generalmente la práctica evangélica es la siguiente: el pecador levanta la mano y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador en alguna reunión o campaña evangelística. Lo puede hacer también en su propia habitación a solas, si está escuchando algún programa radial que ellos transmiten.
Según la doctrina evangélica, tal individuo es desde ese instante cristiano, que ha recibido la salvación que Cristo ofrece, tiene a Cristo en su corazón y ha sido sellado con el Espíritu Santo, y es considerado como hermano en Cristo desde ese momento. Enseguida, por supuesto, empieza un periodo en el cual recibe doctrina. En la mayoría de los casos estudia los estatutos de la secta, o sea, el manual interno, y está siendo observado para ver si realmente ha nacido de nuevo. Ellos dicen que el nacimiento o el nuevo nacimiento debe sentirse antes de ser bautizado. Al terminar el periodo estipulado en forma satisfactoria, el candidato procede a ser bautizado para profesión pública de su fe y para hacerse miembro en propiedad de la secta con privilegios en ella. Mi amado oyente, ¿su bautismo cuál fue? ¿Fue el bautismo católico romano, practicado por la aspersión, siendo usted un infante, sin capacidad de tener fe, sin el arrepentimiento y sin poder confesar su fe, amado oyente? ¿O fue el bautismo evangélico, para tener privilegios y ser miembro en propiedad de alguna secta? Necesitamos entender, amados oyentes, que ninguno de estos bautismos es bíblico. El bautismo bíblico es por inmersión. Bautizo es igual bautisdo. Esta es una palabra griega, como ya hablamos, que significa sumergir o zambullir, o sea, sepultar, y nunca significa rociar. El bautismo por aspersión fue practicado como doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana a partir del año 1311 después de Jesucristo. Pero vamos a analizar el bautismo bíblico. Según Romanos capítulo 6, 3 al 5 dice lo siguiente: ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Mi amado oyente, el acto del bautismo incluye el ser sepultado y el ser resucitado. En este caso, un tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El agua es el sepulcro en el cual uno es sepultado y del cual uno es resucitado. ¿Ha sido sepultado un cadáver cuando tiene nada más un poco de tierra sobre la cabeza? Usted sabe que no es así. Mi amado oyente, para efectuar el bautismo se necesitan muchas aguas. Tal no sería el caso si el bautismo fuera por aspersión, pero siendo inmersión, zambullir, se necesita bastante agua para cubrir totalmente el cuerpo del individuo. Juan capítulo 3 versículo 23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Qué bien, amados oyentes. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 8 la conversión del eunuco. Cuando Felipe se le acercó y le oyó que leía el profeta Isaías, el eunuco le dijo, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Pero el eunuco contestó, ¿y cómo podré si alguien no me lo explica? Luego dice que comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco siguió gozoso su camino. Amados oyentes, si hubiera sido el bautismo por la aspersión, se podría haber practicado en el carro, pues recuerde que este hombre de Etiopía a Jerusalén había un largo recorrido. Era lógico que este hombre en su vehículo, o sea en su coche, tendría que llevar agua, bien para las bestias o para él mismo en la carretera. Si hubiera practicado el bautismo en su coche, pero dice que había agua cuando iban en el camino y fue necesario descender al agua. El bautismo bíblico hace necesario descender al agua y subir de ella, porque es
por inmersión, porque esta es la palabra original del griego bautismo. El bautismo bíblico, amado oyente, es para aquellas personas que tienen fe, porque es un acto de fe. Según Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, dice la Biblia: y Jesús se acercó y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tiene que haber fe, amado oyente. En Colosenses 2, versículo 12 dice también: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Sí, amados, tiene que haber fe, porque es un acto de fe. También según Hechos 2:38, dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para aquellos que se arrepienten de sus pecados, amado oyente. Según Hechos capítulo 8, 36 al 38, como ya leímos, el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, amados, el bautismo bíblico es para aquellos que confiesan su fe en Jesucristo. Todo esto, amado oyente, excluye totalmente a los niños, porque ellos son pequeños, infantes. Y recuerde que dice Génesis 8:21, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El texto no dice desde su niñez. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. El bautismo bíblico es esencial para la salvación. Mi amado oyente, Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Sí, amados, es para entrar en Cristo. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, es como decir que podemos ser salvos sin estar en Cristo, pero sabemos perfectamente que esto es imposible. Volvemos a leer Romanos 6, del 2 al 7. Dice la Biblia lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es para participar, amados oyentes, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos ser salvos sin el bautismo, como dicen los evangélicos, es como poder ser salvo sin la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El bautismo es para morir al pecado y ser justificado de él. Sí, es para renacer y recibir también la vida nueva. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, entonces podríamos ser salvos sin morir al pecado, sin ser justificados del pecado y sin recibir vida nueva. Pero sabemos que esto es imposible. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es para recibir el perdón de pecados. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin recibir el perdón de los pecados, pero esto es imposible. En el bautismo recibimos, amados, también el don del Espíritu Santo. ¿Cree que podremos ser salvos sin él? Claro que no. En Hechos capítulo 22, versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es para lavar nuestros pecados e invocar el nombre del Señor. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin lavar nuestros pecados y también sin invocar el nombre del Señor. Pero está claro que tal no puede ser el caso. En 1 Corintios 12, versículo 13 dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es, amados oyentes, el bautismo bíblico para entrar en el cuerpo de Cristo. No en ninguna denominación humana,
si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, es como que dijéramos que podemos ser salvos sin entrar en el cuerpo de Cristo, pero esto claramente es imposible. No tenemos necesidad, amados oyentes, de ser miembros de alguna secta religiosa, pero sí tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo Jesús para ser salvos. Sí, según la práctica evangélica, resulta más fácil tener comunión con Cristo que tenerla con las denominaciones humanas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Sí, amados oyentes, el bautismo bíblico es para salvación. ¿Puede ser más claro esto? Los hombres dicen que el bautismo no es para salvación, pero la Biblia dice que el bautismo nos salva. No es, amados, tampoco un rito que lava el cuerpo como los lavamientos de los judíos, no quitando las inmundicias de la carne, dice, según Marcos 7, del 1 al 5, sino la obediencia de corazón. Su poder para salvar no es el agua, sino el Cristo resucitado, mi amado oyente. De acuerdo a Marcos capítulo 16, 15 al 16, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. El bautismo católico romano enseña así: bautizarse primeramente, después ser salvo, y como resultado, creer después. El bautismo que enseña el protestantismo es creer, luego de que cree ya es salvo, y después viene el bautismo. Pero Cristo dice: creer más bautizarse igual salvación. Ahora bien, ¿quién tiene la razón? Realmente, ¿a quién obedeció usted, amado oyente? Yo sé que su propósito fue obedecer a Cristo, pero si aceptó una enseñanza errada, los hombres le desviaron. Lamentablemente debemos decírselo. Lea por favor con mucho cuidado Primera de Pedro 1:22 y Romanos 6, 17 y 18. Dice el texto bíblico: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Dice el 6, 17 y 18 de Romanos: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí, amados oyentes, este es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico no es un rito con palabras ceremoniales que se pronuncian sobre la persona. Sí, vamos a hablar un poquito de esto en breves segundos. Vamos a escuchar el anuncio para que usted pueda visitar nuestras reuniones. Regreso en breve. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.tk. Los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel. Los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre. Ya hemos analizado, amados oyentes, sobre el bautismo bíblico, y ahora
debemos analizar que el bautismo bíblico no es un rito, es decir, con palabras ceremoniales que se pronuncian sobre la persona que se va a bautizar. Según Hechos 2:38 ya hemos leído que es para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Así que dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego Hechos 4, versículos 7 al 10 dice, y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga sobre el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y según Mateo capítulo 28 versículo 18 dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice entonces, amado oyente, que nosotros debemos entender que vamos a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Es decir, que vamos a ser bautizados por la autoridad o potestad del Hijo de Dios, no por la autoridad de ninguna secta o de algún hombre en ninguna manera. Debemos entender que vamos a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que vamos a ser bautizados para entrar en Cristo Jesús, porque la palabra en griego es eis, que significa entrar en. Por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, bajo la autoridad compartida por las tres personalidades de la deidad. En el bautismo nos unimos a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llegamos a participar de la naturaleza divina, que dice Pedro en la segunda carta, capítulo 1, 3 y 4, y también de la familia divina. Mis amados oyentes, no hay ningún ejemplo de la ceremonia bautismal practicada por la Iglesia del Nuevo Testamento. No hay ningún ejemplo de algún cristiano diciendo en el momento del bautismo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ni tampoco yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos decir todo esto y que es para el perdón de los pecados y que la persona va a recibir el don del Espíritu Santo, pero, oiga bien, lo importante es que el individuo que se esté bautizando lo entienda, no que se diga en el instante del bautismo. Hay que enseñarle todo esto al candidato a bautizarse, no sencillamente pronunciarlo sobre él. La pregunta no es, ¿ha sido invocado su nombre sobre ti? No es una pregunta bíblica. La Biblia no enseña, amados, que su nombre debe ser invocado sobre uno, sino que uno debe invocar su nombre. Según Hechos 22:16, Ananías le dijo a Saulo de Tarso, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Romanos capítulo 10, versículo 13, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Sí, amados, debemos entender que el candidato a bautizarse debe reconocer y comprender el mandamiento de Dios, que en el acto del bautismo es sepultado con Cristo, recibirá el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, y él debe creer, tener fe en que en ese acto la sangre de Jesucristo le va a limpiar sus pecados y saldrá una nueva criatura del agua. Mi amado oyente, necesitamos entender que este mandamiento del bautismo es muy importante. No debemos pasar por alto este mandamiento, porque es de súper urgencia para todos. ¿Qué impide, amado oyente, que usted sea bautizado? Usted necesita tener fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados que ha cometido en su vida. Luego debe confesar su fe en Jesucristo como lo hizo el eunuco. Luego, amado oyente, pregunto, ¿qué impide a usted? ¿Ya fue bautizado usted bíblicamente? En Efesios 4, 4 al 6 encontramos un bautismo bíblico, dice una fe, un bautismo, pero el bautismo bíblico lo enseña la misma Biblia.
como ya hemos notado. También en Hechos capítulo 19, del 1 al 5, encontramos que algunos discípulos tuvieron que ser bautizados nuevamente. Sí, amados, si su bautismo no fue el que Cristo enseña y manda en su palabra, debe imitar a los efesios y ser bautizado bíblicamente por la autoridad y conforme a las enseñanzas del Hijo de Dios. Dios solamente reconoce este bautismo bíblico. Si desea, puede hacerlo ahora mismo. Cuando usted quiera, puede bautizarse bíblicamente, siguiendo el ejemplo bíblico de los como 3,000 personas que se bautizaron el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, del 37 al 41. Puede hacerlo como lo hizo el eunuco, el etíope, Hechos capítulo 8, 34 al 39. O lo puede hacer como el carcelero de Filipos, que se bautizó a medianoche, dice Hechos 16, 25 al 34. Amado oyente, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22, 16. Por supuesto, amados, no obligamos a los que quieran hacerlo. No obligamos tampoco a que lo haga. Pero no nos oponemos a que lo obedezca cuando usted quiera, el día que quiera y la hora que quiera. Nosotros estamos para ayudarle a obedecer este acto maravilloso de la gran comisión dada por Jesucristo del bautismo. Bien, amados oyentes, gracias por su amable atención. Ha sido muy fino al estar con nosotros. Muchas gracias y esperamos que Dios pueda derramar muchas bendiciones sobre usted a través de su palabra que se predica. Gracias en Cristo Jesús. Le damos las gracias a todos ustedes, amados oyentes. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto le serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús.